A uno lo mataron a balazos, al otro lo hicieron desaparecer de la faz de la tierra. Un pescador y un pastor evangélico, el hombre que vivía del mar y el hombre que vivía de la fe. Y ninguno de los dos volvió a casa. El primero cayó acribillado en Puerto El Triunfo, en el departamento de Usulután, con el cuerpo perforado por múltiples disparos, y su único crimen fue negarse a entregarles el arma que llevaba encima, cuando ya estaba tendido en el suelo, cuando ya no podía defenderse. Le arrancaron el motor de la lancha con la que iba a salir a trabajar esa misma mañana, y se lo llevaron como quien recoge un trofeo. Al segundo lo estuvieron sangrando durante más de un año, hasta que decidieron que ya no servía, y en 2020 se lo llevaron también. Hoy la clica del barrio 18 que dominaba ese puerto está desmantelada, entera, de arriba a abajo. Un tribunal contra el crimen organizado acaba de sepultar a sus miembros bajo penas que, en la práctica, significan no volver a pisar la calle jamás. Y esa caída, la forma exacta en que se vinieron abajo, es uno de los expedientes más impresionantes que ha dejado la ofensiva contra las pandillas en el oriente del país. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que viene ahora es la anatomía completa de un derrumbe. Y lo primero que tienes que entender es que esta gente no era una pandilla común, de esquina y graffiti. La Fiscalía General de la República lo dejó por escrito con una claridad brutal. Y ese detalle es la clave de todo el caso. Solo 9 de los condenados eran homeboys, miembros de rango, criminales curtidos. El resto, la inmensa mayoría, eran colaboradores. 30 personas sin tatuajes, gente con trabajo, gente con familia, gente que abría una puerta, que escondía un arma, que avisaba por teléfono, que prestaba una casa, que vigilaba un muelle antes del amanecer. Y esa proporción es exactamente la razón por la que durante años fueron intocables. Piénsalo con frialdad, porque cambia por completo la escala del problema. Un grupo con 9 criminales duros en un puerto pesquero es un asunto policial. Pero un grupo con 9 criminales duros y 30 personas corrientes trabajando para ellos desde dentro de la vida cotidiana ya no es un asunto policial. Es un gobierno paralelo. Es vigilancia total. Es un lugar donde no sabes quién es quién. Donde el que te vende la gasolina puede ser el que informa. Donde el que te saluda en el muelle puede estar contando a qué hora sales y a qué hora vuelves. Ese es el terror que nunca sale en las fotografías. El terror de no saber a quién le estás hablando. Así que la pregunta que se hacía a toda la zona era una sola. Y era la pregunta con la que muchas familias se acostaban cada noche. ¿Cómo se derriba algo así? ¿Cómo se derriba un aparato que no está solo en la calle, sino dentro de las casas, dentro de los negocios, dentro de las conversaciones, dentro de la propia comunidad? Durante años la respuesta fue la peor de todas. No se derriba, se aguanta, se paga, se calla, se baja la mirada y se sigue caminando, hasta que algo cambió. Y lo que cambió, lo cambió absolutamente todo. Lo que cambió fue el régimen de excepción. Y aquí es donde arranca de verdad el derrumbe. Porque cuando el Estado salvadoreño entró en los territorios que estas estructuras creían suyos, entró de una manera que jamás habían visto. No entró a hacer una redada nocturna y retirarse al amanecer. Entró para quedarse. Cerró perímetros, levantó cercos, y en un puerto, en una lengua de tierra rodeada de agua por todos lados, con salidas contadas con los dedos de una mano, un cerco no es un inconveniente, es una ratonera. Y esa ratonera funcionó exactamente como estaba, diseñada. Los que intentaron huir por tierra se toparon con retenes donde antes solo había carretera vacía y oscuridad. Y los que intentaron escapar por el agua, subidos a las mismas lanchas con las que durante años se habían movido como si el estero les perteneciera, descubrieron algo que no esperaban. Ya no eran los únicos que conocían esas rutas. El estero de Jiquilisco, ese laberinto infinito de canales, manglares y bocanas, que había sido durante años su mejor escondite, se transformó de golpe en su peor enemigo. Un manglar te oculta, sí, pero un manglar también te encierra. Uno a uno fueron cayendo, y aquí aparece un detalle que retrata a esta gente mejor que cualquier estadística. Los 9 de rango, los duros, los que daban las órdenes, no cayeron todos en el puerto. Varios ya no estaban allí. Se habían movido, se habían escondido, habían saltado a otros departamentos
buscando aire y anonimato. Pero los colaboradores, la gente sin tatuajes, los que creían que nunca los iban a tocar porque nunca habían apretado un gatillo, esos seguían exactamente donde siempre, en sus casas, en sus trabajos, en su rutina de todos los días. Y ese error de cálculo reventó el aparato completo desde dentro. Porque los colaboradores tenían una debilidad que los pandilleros de rango no tenían. Tenían algo que perder. Un criminal criado dentro de la organización no posee casa propia, no cobra un sueldo, no tiene un negocio que quiera proteger. Un colaborador sí, tiene mujer, tiene hijos que van a la escuela del puerto, tiene una vivienda a su nombre y un puesto en el mercado. Y cuando a un hombre así lo sientan delante de la posibilidad real de pasar el resto de su existencia encerrado, ese hombre empieza a hacer cuentas por primera vez en su vida. Y en el instante en que un colaborador empieza a hacer cuentas, el aparato entero comienza a agrietarse. Y se agrietó, porque un colaborador sabe cosas que un pandillero jamás confesaría. Sabe qué vivienda se usó para guardar qué, sabe qué lancha salió aquella noche y cuánta gente iba dentro. Sabe qué número de teléfono servía para cobrar la renta y quién lo contestaba. Sabe qué caras dejaron de aparecer por el muelle y en qué fecha exacta dejaron de aparecer. No conoce la orden, pero conoce el movimiento. Y en una investigación, el movimiento vale oro puro, porque los movimientos se cruzan, se comparan, se contrastan y cuando encajan, siempre apuntan en la misma dirección. Y encajaron, porque este expediente no se levantó sobre una única declaración. Y eso es precisamente lo que lo volvió indestructible ante un tribunal. Se levantó sobre un patrón, sobre años de rutina criminal repetida en un espacio minúsculo. Y un puerto tiene una virtud terrible para el que delinque en él. Allí todo el mundo lo ve todo. Las lanchas tienen dueño, los motores llevan número de serie, las casas tienen vecinos, las llamadas dejan registro. Durante años esa vigilancia colectiva estuvo amordazada por el pánico, pero el pánico no borra la memoria, solo la congela. Y cuando el pánico se rompió, esa memoria congelada se abrió de golpe como una represa reventada. Las mismas personas que durante años bajaban la mirada, al cruzarse con ellos en la calle, empezaron a hablar. No todas, no de inmediato, pero las suficientes. Y de repente los nombres que la fiscalía llevaba tiempo persiguiendo dejaron de ser sospechas y se convirtieron en expediente, con fechas, con lugares, con roles asignados, 9 arriba, dando órdenes, 30 abajo, sosteniendo la maquinaria. Y dentro de ese expediente había 2 casos que pesaban más que todos, los demás juntos. Esos 2 casos eran por supuesto el pescador y el pastor. 2 hombres que probablemente nunca se sentaron a la misma mesa. 2 vidas que no tenían nada que ver la una con la otra. Uno se ganaba el pan saliendo al agua cuando todavía era de noche. El otro lo hacía levantando la voz frente a un puñado de fieles. Y sin embargo, sus destinos quedaron cosidos para siempre al mismo territorio, al mismo grupo de criminales y a la misma sentencia. Porque cuando la fiscalía colocó ambos expedientes sobre la mesa, quedó clarísimo que no eran 2 hechos aislados, eran 2 piezas del mismo mecanismo. Y ese mecanismo es la parte más gélida de todo el caso. Al pescador lo ejecutaron por decir que no, le exigieron el arma que portaba, se negó y le vaciaron el cargador encima, sin discusión, sin advertencia previa, sin segunda oportunidad. Y con el hombre ya muerto en el suelo, se llevaron el motor de su embarcación, la herramienta con la que alimentaba a los suyos, porque para esta gente la vida de un trabajador valía menos que una pieza de metal. Al pastor, en cambio, no lo destruyeron de golpe, lo destruyeron despacio, con paciencia, durante meses. Y esa diferencia, la del golpe seco frente al desgaste lento, es la que convierte este expediente en algo mucho más oscuro que un doble crimen. Porque lo que le hicieron a ese hombre de fe no terminó el día en que se lo llevaron. Siguió después, y hay algo que ocurrió dentro de aquella sala del tribunal, delante de la familia, delante del juez, delante de todos, que es lo más frío que vas a escuchar sobre este caso. Y es exactamente ahí donde empieza la parte que nadie te ha contado. Para entender lo que viene ahora, hay que retroceder hasta 2019, porque ahí empieza de verdad el calvario del pastor. Y no empieza con violencia, empieza con una cifra. Una cantidad de dinero exigida a un hombre cuyo único delito era abrir cada semana las puertas de una iglesia en una comunidad pobre. La clica lo señaló, lo midió,
lo tasó como quien tasa una mercancía en un mercado y decidió que ese hombre podía pagar. Y desde ese instante dejó de ser un vecino para convertirse en una línea de ingresos dentro de una contabilidad criminal. Eso es lo que estableció la investigación de la Fiscalía. La extorsión empezó ese año y ya no paró. Y aquí hay algo en lo que casi nadie se detiene. ¿Por qué él? ¿Por qué una organización dedicada a exprimir dinero elige precisamente a un hombre de iglesia, en un puerto donde el dinero escasea, donde no hay lujo, donde nadie nada en la abundancia? La respuesta es tan fría que hiela la sangre. ¿Por qué un comerciante puede cerrar el negocio y mudarse? Un transportista puede cambiar de ruta, un vendedor puede desaparecer de un mercado y aparecer en otro. Un pastor, no. Un pastor está clavado a su congregación, a su gente, a su misión. Y para esta gente, una víctima que no puede huir es la víctima perfecta. Así que lo exprimieron, semana tras semana, y cada vez que pagaba, la cuota subía, porque así funciona esta maquinaria. El que paga una vez ha demostrado que tiene de dónde sacarlo, y el que tiene de dónde sacarlo puede dar más. La extorsión no se detiene jamás por voluntad propia. Nunca llega el día en que estos criminales deciden que ya es suficiente. Solo hay dos formas de que aquello acabe, y las dos las decide la estructura, no la víctima. O la víctima deja de pagar, o la víctima deja de existir. Y aquel hombre, en algún punto de ese proceso, se acercó demasiado a la primera. Y llegó 2020, y ese año todo se detuvo de golpe. Fue privado de libertad. Se lo llevaron y ahí se corta el rastro. Ahí se acaba lo poco que consta con certeza. Ahí el expediente choca contra un muro de hormigón. No hubo rescate, no hubo negociación, no hubo una llamada exigiendo nada, no hubo un cadáver abandonado en un camino para que los suyos al menos supieran. Hubo un vacío perfecto, quirúrgico, deliberado, porque borrarlo del mundo no fue un descuido ni una improvisación. Fue una decisión, y ese vacío se comió los 6 años siguientes. 6 años de una casa donde nadie se atreve a tocar sus cosas por si acaso vuelve. 6 años de una congregación rezando por un hombre del que ni siquiera saben cómo rezar, si como vivo o como muerto. Un asesinato, por brutal que sea, tiene un final, tiene una fecha, un velorio, una lápida, un lugar concreto donde llorar. Aquello no tiene nada de eso, no cicatriza, se queda abierto, supurando mientras el mundo sigue girando alrededor. Y ahí está el golpe más duro de todo el expediente, el que convierte esta sentencia histórica en la victoria más amarga que ha visto Usulután. El día del juicio, esa familia entró en la sala, se sentó y esperó y no esperaba una condena. Que quede claro, porque esto es lo que casi nadie entiende de este caso. Esa familia no estaba allí por los años de prisión. Podían darles el doble, el triple, la eternidad entre rejas, y les habría dado exactamente igual. Esa familia estaba allí por una sola cosa, un lugar, un punto en un mapa, 5 segundos de voz, una frase que uno solo de esos hombres podía pronunciar para devolverles la posibilidad de enterrarlo. Y enfrente tenían a un grupo entero de criminales, que sabe perfectamente dónde está, decenas de ojos que lo vieron, decenas de bocas que podrían decirlo, y ninguna se abrió. Ni una. Escucharon su condena, se levantaron, dieron media vuelta y salieron caminando hacia una celda, llevándose el secreto pegado al cuerpo. Esa familia entró buscando a un hombre y salió con un papel. Ese es el crimen definitivo. No basta con quitarle la vida a alguien, hay que negarle también el derecho a tener una tumba. Y eso no lo repara ninguna sentencia del mundo. Piensa en el nivel de crueldad que hace falta para sostener ese silencio delante de una familia rota. No son criminales que callen porque conserven alguna esperanza de salir. No la tienen. Su vida en la calle terminó. No callan para salvarse. Callan porque el silencio es lo último que les queda. La última forma de poder que todavía pueden ejercer sobre alguien. Y lo ejercen contra una viuda, contra unos hijos, contra una comunidad entera. Ese silencio no es una estrategia de defensa, es el último acto de crueldad de una organización que ya ni siquiera existe. Y ahora entiendes por qué este caso pesa como pesa en el oriente del país, porque expone las dos formas que tenían de destruir a un ser humano. Una era rápida, ruidosa, a la vista de todo el mundo para que el puerto entero aprendiera la lección. La otra era lenta, callada, invisible,
diseñada precisamente para que nadie encontrara jamás nada. Y de las dos, la que sigue haciendo daño hoy no es la ruidosa, es la callada, porque el ruido se apaga, el vacío no. Pero volvamos al expediente, porque aquí surge la pregunta más lógica del mundo, la que se hizo todo el que siguió el proceso desde fuera. Si de aquel hombre no hay cuerpo, si no hay escena del crimen, si no hay un arma que analizar, si no hay un solo testigo que declare haber visto el final, entonces la justicia se enfrentaba a un problema descomunal. ¿Cómo se sienta en el banquillo a una organización entera por un crimen del que no existe ni siquiera la prueba más básica de todas? Y la respuesta a esa pregunta es lo que convierte este proceso en una lección de manual sobre cómo se derrumban estas estructuras. Porque la fiscalía no fue al tribunal a demostrar quién apretó el gatillo, no entró en esa trampa. Fue a demostrar algo mucho más difícil de esquivar, que existía un aparato. Que ese aparato tenía nombre, jerarquía, territorio, reglas, funciones repartidas y una caja común. Y que cada uno de los acusados ocupaba una casilla exacta dentro de él. No hacía falta el cuerpo para probar la organización. Y una vez probada la organización, ya no había escapatoria para nadie. Ese es el delito de agrupaciones ilícitas, y ese fue el corazón del proceso. Porque cuando queda acreditado que un hombre forma parte de una estructura criminal, deja de importar si él personalmente disparó o si él personalmente cavó. Pertenecer es el delito, sostener el aparato es el delito. El que esconde el arma sostiene el aparato. El que presta la vivienda sostiene el aparato. El que avisa por teléfono cuando ve llegar a la policía sostiene el aparato. El que recoge el dinero de la renta sostiene el aparato. Todos empujan la misma máquina, y esa máquina destruyó 2 vidas. Por eso los colaboradores cayeron con la misma dureza que los pandilleros de rango, y esa fue la peor sorpresa de su existencia. Porque durante años se habían contado a sí mismos una mentira muy cómoda, una mentira que les permitía dormir por las noches: yo no maté a nadie, yo solo guardaba, yo solo avisaba, yo solo miraba hacia otro lado. Y este juicio les demostró uno por uno, mirándolos a la cara, que dentro de una estructura criminal no existe el papel inocente. Porque analízalo con frialdad, el que ejecutó al pescador no llegó al muelle por casualidad. Alguien sabía que aquel hombre portaba un arma, alguien lo había visto, alguien lo comentó, alguien informó, alguien decidió que ese amanecer era el amanecer. Y después alguien tuvo que sacar de allí el motor robado, esconderlo, colocarlo, venderlo, borrarlo del mapa. Un motor no se evapora solo. Un arma no se guarda sola. Un hombre no se hace desaparecer solo. Detrás de cada acto brutal hay una cadena de manos, y esa cadena tenía decenas de eslabones convencidos de que eran invisibles. Y todos esos eslabones cayeron durante el régimen de excepción. Ese es el otro pilar del caso. Y sin él nada de esto habría ocurrido, porque una detención suelta no derriba una clica. Lo que derriba una clica es entrar en el territorio, quedarse, cortar las salidas y empezar a tirar del hilo. Cada captura alimentaba la investigación y cada avance de la investigación producía nuevas capturas. En una espiral que solo podía terminar de una manera, con el aparato completo, de arriba a abajo, sentado en el mismo banquillo. Y ahí llegaron todos, a la vez, a una audiencia única. Y ese detalle que parece meramente administrativo es en realidad demoledor, porque marca la diferencia entre juzgar a un delincuente y juzgar a una organización. Cuando los sientas a todos en la misma sala, se acabó esconderse detrás del de al lado. Se acabó decir que uno pasaba por allí, que uno no sabía nada, que uno era ajeno. Porque justo a tu derecha está el que te llamó. Justo detrás está el que te pagó. 2 filas más allá está el que dio la orden. El aparato expuesto entero bajo la misma luz se convierte en su propia prueba de cargo. Y contra eso no hay defensa que aguante, porque los patrones no mienten. Los mismos números de teléfono apareciendo una y otra vez. Las mismas viviendas, las mismas rutas por el agua, las mismas víctimas, los mismos roles repitiéndose durante años en un lugar diminuto donde todo el mundo se conoce de vista. Cuando pones eso encima de la mesa de un tribunal contra el crimen organizado, ya no tienes una sospecha. Tienes un organigrama con nombres y apellidos. Y en la columna de las víctimas de ese organigrama solo había 2 líneas, el del mar y el del púlpito. Y las penas cayeron por igual sobre todos.
sobre el que ordenó y sobre el que abrió la puerta, sobre el que llevaba la pandilla tatuada en la piel y sobre el vecino de camisa limpia que nunca disparó a nadie. Para casi todos ellos, esa condena significa exactamente lo mismo: no volver a pisar la calle, no volver a ver ese puerto, no volver a ver ese mar que durante años usaron como cómplice y como cementerio. Pero el martillo del juez no cerró este caso, lo abrió en otra dirección, y hay preguntas que van a seguir persiguiendo durante años. ¿Puede alguno de ellos romper el silencio desde una celda? ¿Qué es exactamente lo que los mantiene callados cuando ya no les queda absolutamente nada que perder? ¿Y qué pasó en Puerto El Triunfo el día en que la gente entendió por fin que el aparato que los tenía secuestrados se había venido abajo? Eso es justo lo que viene ahora. Empecemos por lo que más duele, porque es lo único que sigue abierto. ¿Puede alguno de ellos hablar todavía? Técnicamente, sí. Una celda no borra la memoria, les quita la calle, el aire, la familia y el futuro, pero no les arranca lo que vieron ni lo que oyeron. Cada uno de esos presos se despierta cada mañana cargando exactamente la misma información que cargaba el día de su captura. Y algunos, sobre todo los colaboradores, los que ya no tienen rango que defender ni jerarquía que proteger, saben perfectamente qué ocurrió aquella noche de 2020. La pregunta ya no es si pueden hablar, la pregunta es qué los sigue callando cuando ya lo han perdido absolutamente todo. Y la respuesta es lo más inquietante del caso. Los sigue callando lo mismo que los hizo obedecer durante años: el aparato. Porque una pandilla no termina en la puerta de la prisión, el código viaja con ellos. El pánico a lo que le pueda pasar a los suyos afuera viaja con ellos. El terror a ser señalado como el que abrió la boca viaja con ellos. Ese es el veneno de estas organizaciones. Te devoran la vida entera, te arrebatan tus mejores décadas y aún así siguen mandando sobre tu boca desde el otro lado del muro. Hombres arruinados para siempre, protegiendo todavía a la maquinaria que los arruinó. Pero hay algo que juega en contra de ese pacto, y es el tiempo. El tiempo es el enemigo natural de una lealtad criminal, porque el miedo se erosiona, porque los códigos se agrietan, porque un hombre que lleva una década encerrado ya no es el mismo que entró. Y sobre todo, porque el mapa cambió por completo. La clica que lo protegía ya no controla ese puerto, ya no cobra allí, ya no puede tocar a su familia. Y cuando un preso entiende que la organización a la que le entregó su vida ya no tiene poder ni para castigarlo ni para recompensarlo, empieza a pensar por primera vez en años. Mientras tanto, hay una casa en Puerto El Triunfo donde llevan 6 años esperando esa llamada. 6 años sin poder cerrar una puerta. Piensa en lo que significa de verdad. Piensa en un cumpleaños que no sabes si celebrar o guardar. Piensa en una silla vacía en cada cena. Piensa en una comunidad que perdió a su pastor y que ni siquiera pudo despedirse de él, porque nunca hubo un cuerpo que despedir, ni un lugar al que ir, ni una fecha que marcar en un calendario. El tribunal les dio una sentencia, pero lo único que necesitaban era un mapa. Y vamos ahora a lo otro, a lo que pasó en ese puerto cuando el aparato se vino abajo. Porque hay un momento en la vida de estas comunidades que casi nunca se cuenta y es el momento exacto en que el miedo se descuelga del pecho. No sucede el día de las capturas, sucede después. Sucede cuando pasa una semana y no aparece nadie a cobrar. Y luego pasa un mes. Y luego medio año. Y un día cualquiera alguien se da cuenta de que lleva meses sin mirar por encima del hombro al salir de casa y se le rompe algo por dentro. Ese día, un puerto entero vuelve a respirar. Y esa es la parte que sí cambió, y no es poca cosa. Un pescador que hoy sale de madrugada al estero de Jiquilisco no sale calculando a quién tiene que pagarle. No sale rezando porque su motor siga en la lancha cuando regrese. No sale con el miedo de que negarse a algo le cueste la vida, como le costó a aquel hombre por no entregar su arma. Y ese cambio para la gente de ese puerto pesa más que cualquier titular, porque el mensaje que deja este proceso es demoledor y va dirigido a cada estructura que todavía crea que puede esconderse detrás de su gente de apoyo. La misma pena para el pandillero tatuado que para el vecino de camisa limpia que le guardaba el arma. La misma celda para el que dio la orden que para el que abrió la puerta. Se acabó la idea de que colaborar era un delito menor, un favor sin consecuencias, un pecado venial que se perdona solo. Y esa doctrina judicial es exactamente lo que está desmontando clicas enteras por todo el país, una tras otra.
Y conviene detenerse un segundo en lo que estos criminales eligieron destruir, porque dice todo sobre ellos. 2 hombres, uno sacaba comida del mar, el otro sacaba consuelo de un libro. El trabajo y la fe, las 2 únicas cosas que sostienen a una comunidad pobre cuando no queda nada más. Y aplastaron las 2. Al primero, por negarse a entregar lo que era suyo, al segundo, por no poder seguir pagando lo que nunca debió pagar. No fue casualidad. Era el método, porque cuando destruyes al que trabaja y al que reza, ya no queda nadie capaz de levantar la cabeza. Y sin embargo, la levantaron. Esa es la vuelta de tuerca que casi nadie subraya. Ese lugar pequeño y aterrorizado, donde durante años nadie se atrevía ni a mirar de frente, terminó siendo el lugar donde el aparato se derrumbó entero. La misma comunidad que fue vigilada casa por casa acabó aportando la memoria que sostuvo el expediente. Los mataron para imponer el silencio, y el silencio fue precisamente lo que se rompió. Al final, el arma que los destruyó no fue un fusil ni un helicóptero, fue la gente perdiendo el miedo. Pero esto no está cerrado, y ese es el punto que quiero dejarte grabado. Porque en algún lugar de Usulután, quizá en el estero, quizá bajo tierra, quizá en un sitio que solo un puñado de hombres conoce desde una celda, está el pastor. Y mientras no aparezca, este caso seguirá abierto por mucho que el expediente diga lo contrario. Aquí en el canal seguimos de cerca cada movimiento de este proceso y de todas las estructuras criminales que están cayendo en El Salvador, así que quédate, porque el siguiente video que aparece ahora mismo en tu pantalla es la continuación exacta de lo que acabas de escuchar, y no vas a querer perdértelo.